No, en realidad los bonos se entregan independientemente de... Si tienes hijos o no. Claro, pero son bonos de 400 soles. Lo que pasa es que en el Congreso de la República, como lo hemos sostenido varias veces, haciendo mal uso de esa autonomía... Bueno, me has escuchado, ¿no? Claro que sí. Bueno, en principio hay un contraste, ¿no?, entre el monto del bono de escolaridad que se paga en el Congreso, que equivale a un sueldo, en contraste con los demás empleados del sector público que tienen un bono por escolaridad de 400 soles. Claro, la ley fija que todos el sector público tenga un bono de escolaridad por 400 soles. Pero la ley también dice que para aquellos que demuestren tener hijos en edad escolar. No, en realidad los bonos se entregan independientemente de... Si tienes hijos o no. Claro, pero son bonos de 400 soles. Lo que pasa es que en el Congreso de la República, como lo hemos sostenido varias veces, haciendo mal uso de esa autonomía que tienen reforzada por el hecho que tienen la función de control político y no pueden estar sujetos a las disposiciones administrativas que regulan la O sea, es la única institución de todas que tiene esa autonomía reforzada. Entonces, en el marco de esa autonomía se fija en ellos que el bono de escolaridad no es 400 soles, sino es el equivalente de un sueldo. Y se pone y adicionalmente se agrega una serie de beneficios, ahora, como la entrega de estos bonos, etcétera, etcétera. Ok, pero a ver, para partir de una cosa, ¿no? O sea, a mí me parece perverso el hecho de que te den un dinero si es que no va a ser utilizado para el fin por el que fue creado. O sea, tú tienes que tener un hijo en edad escolar para que eso aplique, ¿no es cierto? En la empresa privada, a mí me lo... o sea, te dan un bono de escolaridad, no. Si quisiera el empleador, te lo da. Pero para empezar tienes que demostrar que tienes hijos. Claro, en realidad no hay ese requisito en el sector público. Pero tendría que haberlo, pues. Tendría que haberlo, sí, de repente dentro de esta política de austeridad y de acotar los beneficios y sobre todo generar una política de austeridad y de austeridad republicana que debe existir no solamente en Congreso, sino en todas las entidades públicas en general. Debería tratar de acotarse los beneficios y reducirlos. Recordemos que estamos afrontando, por ejemplo, un déficit fiscal, el rompimiento de las reglas macrofiscales que se están dando por los años consecutivos. Entonces, es necesario generar políticas de austeridad en todos los ámbitos, inclusive en el ámbito de la política laboral del sector público y especialmente en el Congreso. Y a eso voy también, porque recordemos que el Congreso de la República tiene hoy un presupuesto récord de 1.412 millones de soles. En el año 2007 funcionaba con 300 millones de soles. Y un tema que debe ser corregido es también transparentar el proceso deliberativo de la aprobación del presupuesto de la República y del Congreso de la República. Porque si nosotros tomamos en cuenta que el Poder Ejecutivo envía un presupuesto, ¿no es cierto?, al Congreso de la República en agosto. ¿Cuánto planteó de presupuesto para el Congreso de la República en base a los estudios que hizo el Ministerio de Economía y elaboró una propuesta? Era solamente 846 millones de soles. Sin embargo, en el marco de la autonomía que tiene el Congreso de la República, se lo elevó a 1.412 millones de soles. 1.400 millones de presupuesto para el Congreso de la República, casi el 70% es el pago de planilla. Claro, ahorita actualmente el rubro de remuneraciones y obligaciones sociales más alto. Son 923 millones de soles. Ok, ese es más alto, pues. Claro. No, me estoy quedando corto, pero no es el 70%, casi el 80% del presupuesto. Claro, porque recuerda que también este Congreso ha incrementado el número de trabajadores en 667 trabajadores, en lo que va de este periodo parlamentario, ¿no? Entonces, lo cual obviamente se traduce también en beneficios. Y se va a incrementar más, porque claro, vas a tener ahora senadores y diputados y esa gente va a tener más gente trabajando a su servicio. Ahorita, por ejemplo, la ratio de congresista por número de trabajadores es más o menos de 27.5. 33 escuché yo. No, pero porque lo que pasa es que si dividimos los 3.580 trabajadores entre 130 sale 27.5. Lo que pasa es que muchas veces están incorporando al personal pasivo, que son los pensionistas, que son 500. Ahora, 500. Pero a ver, yo soy bastante ofuscado respecto al tema de los sindicatos, porque en este país están trabajando malamente. Viste que los trabajadores sindicalizados del aeropuerto, cuando quiere paran y te joden todo el tema del transporte aéreo, ¿no? Entonces ahí también hay una presión de ellos, ¿no es cierto?, al Congreso de la República. O sea, el sindicato, o sea, parece ser poderoso, ¿no? Digo, para conseguir bonos tan jugosos como 20.000 soles y luego tener una escolaridad que tenga esa capacidad de ser tan igual como tu sueldo. Ahora, ¿cuántos tipos de sueldo hay en el Congreso de la República? O sea, puedes ganar desde 1.000 hasta 20.000 o 30.000 soles. Claro, o sea... Entonces si tú tienes un sueldo de 10.000 soles, tu escolaridad va a ser la misma. Así es.
Claro, hay una escala remunerativa que se ha ido incrementando, ¿no? Sí. Hoy ha habido durante esta gestión incremento de las remuneraciones y el bono por escolaridad equivale a un sueldo, cosa que no ocurre en ninguna entidad del sector público, como digo, porque hay una política remunerativa de 400 soles de bonificación de escolaridad para todos los empleados públicos. Lo que pasa es que el Congreso de la República, como dije, en el marco de su autonomía, que tiene una justificación constitucional, porque tienen una función de control político y por tanto deben tener autonomía económica, legislativa, etcétera. Pero sin embargo han hecho mal uso. Y la forma de corregir ese mal uso es como yo dije, es transparentar el proceso deliberativo del presupuesto. Porque una condición importante sería, por ejemplo, que el presupuesto del Congreso merezca opiniones técnicas de la Contraloría General, del Ministerio de Economía. No le han hecho caso al Ministerio de Economía. Arista se fue justamente con dejándonos este tema, ¿no? No, y además él reconoció públicamente, el exministro de Economía, José Arista, que era un gobierno débil y que no podían hacer nada contra el Congreso de la República. Sí, bueno, es eso, pues justamente, por eso es que esa convivencia perversa se mantiene, pues porque uno le es necesario al otro, ¿no? En temas de maniqueo. Y no solo los trabajadores han recibido estos bonos, ¿no? También lo reciben los congresistas, y más aún recordemos que el año pasado se ha incrementado la bonificación por asignación parlamentaria de 7.000 a 11.000 soles. Y mire, y cuando conversábamos fuera de micro, en Argentina ha generado una crisis política, el incremento de la remuneración de los senadores, entre el vicepresidente de la República y el presidente Milei. Milei puede tener todos los problemas del mundo, es una persona efusiva, o sea, a veces pierde los papeles y está en una franca pelea con la oposición, ¿no es cierto? Pero si hay algo que yo al menos creo que es una buena idea es pasarle la motosierra a todo el sector público, como lo hizo Fujimori en su momento. Tanto así que ahora se equipara el gobierno de Milei con el de Fujimori, ¿no? Claro. Pero permíteme, por favor, no sé si eso se vaya a dar en realidad. Está con nosotros también Julio Palomino en la línea telefónica, abogado laboralista. ¿Cómo está, Julio? Discúlpame que me tome tanto tiempo conversando, pero este tema es importante. Estamos hablando justamente de este contexto con Rodolfo Reina y yo quisiera preguntarte a ti cuántos regímenes laborales existen en el Congreso de la República y por qué es tan difícil el control en ese sentido. Exitosa. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Mira, esta decisión muy controversial de fijarse ese bono por la escolaridad a los trabajadores del Congreso ha generado pues un rechazo por parte de toda la ciudadanía. Pero hay que indicar también, Jesús, que este bono por la escolaridad, mal llamado así, no es reciente. Esto ya viene en el año 1994, ¿no? Y básicamente esto ha sido consecuencia de un acuerdo de la mesa directiva, ¿no? Entonces, ahí no hay distinción. Cuando se acordó esa época no había distinción si le correspondía pues al trabajador del Congreso que tenía hijos o al trabajador del Congreso que no tenía hijos. Entonces básicamente es lo que tenemos ahorita. Ahora, lo que acaba de decir muy bien Rodolfo, hay regímenes dentro del Congreso, muchos regímenes, en principal el régimen del ITE 28, el régimen de la actividad privada, también tenemos el régimen servil, tenemos los ITE 6, y cerca de 4 regímenes dentro del Congreso que equiparan pues la totalidad de trabajadores. Ahora, justamente lo que acaba de decir, esto afecta definitivamente al principio de equidad, ¿no? Un trabajador común y silvestre de la actividad pública, ¿no?, que recibe un bono de escolaridad en mérito pues al decreto supremo 002-2025-F, ¿no?, de Economía y Finanzas, que dice que esto lo fija pues la ley de presupuestos del sector público, que es la ley 32-185. Entonces, ¿cuánto es el bono de escolaridad para el trabajador público? 400 soles. ¿Cuánto ha ido cobrando? Lo cobró en enero, en la boleta de enero. Pero básicamente esto afecta, pues, porque no se aplica este tipo de equidad entre los trabajadores del Congreso con los trabajadores de la actividad de los funcionarios públicos que están ya que han cobrado este bono de escolaridad. Ahora, bueno, pero el bono de escolaridad en sí, no, claro, pero ahora yo me temo que con la restitución de la bicameralidad se produzca un desequilibrio de la caja fiscal, ¿no? O sea, eso hay que advertirlo porque vas a tener que exigir mayor presupuesto. Mira, eso va a generar un mayor impacto económico, definitivamente. O sea, estamos hablando que se van a incrementar más trabajadores. Entonces, imagínate con más trabajadores, donde se cobre este bono de escolaridad, que es un sueldo completo.
Y hay que señalar bien claro, Jesús, de que los trabajadores pues, del Congreso no cobran el mínimo vital, que es 1.130, cobran por encima de ese mínimo. Hay trabajadores que cobran 3.000, 4.000, 8.000, 10.000 soles, y ellos están cobrando más remuneración. Ahora, yo creo que acá debería darse una modificación respecto a la denominación de este bono. Esto no es un bono de escolaridad. Esto podría ser un bono de educación, un bono por capacitación para el trabajador, porque lo he escuchado con detenimiento también al representante del sindicato del Congreso, el trabajador del Congreso, que dice, no, por ahí hay trabajadores que tienen un hijo, sí, pues, pero él no sustenta por qué se le está dando. Bueno, que ha sido reconocido, reitero, por un acuerdo de mesa directiva. Ahora, ¿qué denominación se le debe a este bono? Yo creo que un bono de capacitación, al menos para los trabajadores pues, que no tienen hijos, ¿no? Que acredite, que esté estudiando. Eso sería más sincero, ¿no? Por supuesto. Yo creo que ahí debería sincerar más, porque también he escuchado al presidente del Congreso que desconocía este hecho. O sea, voy a averiguar, voy a averiguar. A ver, discúlpame, pero, a ver, Rodolfo está con nosotros. Eso suena más a una tranza, ¿no? Digo, con la mesa directiva. Entre la mesa directiva y el sindicato. ¿Y el sindicato? ¿O no? Bueno, Rodolfo? parte, últimamente, sin duda, el sindicato del Congreso se ha empoderado mucho más y ha podido generar convenios colectivos y ha generado beneficios que obviamente difieren mucho de los empleados públicos en general, ¿no es cierto? Como estos bonos, como los cierres de pliego, etcétera, de pliego de reclamos, inclusive el monto de los bonos de escolaridad. Y tienen un bono permanente acordado también por los pliegos de reclamos. ¿Sí? Y como te digo, la raíz del problema es que en el marco de la autonomía que tiene el Congreso han podido, autonomía económica, administrativa, financiera y bueno, legislativa también, han logrado, están exceptuados pues, de las normas de austeridad de las leyes de presupuesto y se han puesto pues esta serie de beneficios e inclusive se han incrementado, como dije, las remuneraciones de los trabajadores del Congreso de la República. Pero bueno, sin duda, ahí falta pues una mejor negociación con la administración. Lo que pasa es que la administración, en un contexto en el que estamos tan débil, obviamente cede a las presiones del sindicato y se dan una serie de ¿Pero qué tanto beneficios. puede hacer el sindicato en contra, por ejemplo, de los congresistas o la mesa directiva? O sea, quiero entender su importancia. Bueno, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Yo nunca he visto con frecuencia cómo un dirigente sindical inclusive cuestiona a parlamentarios, ¿no? Le sale a responder a varios parlamentarios que han sido críticos de la forma como se gestiona el personal del Congreso. Eso no ha existido antes. Nunca he visto que un dirigente sindical emplace a un presidente del Congreso como ahí los estás torciendo, pues. ¿Por qué? ¿Por qué tienen ese poder? Bueno, últimamente el sindicato se ha empoderado y también se explica ese empoderamiento por la debilidad y la falta de legitimidad que también tiene ¿Pero que dejarían de trabajar? Nunca ha habido con frecuencia ningún tipo de paralización de claro, labor. que vuelva a ver si son los mejores pagados, los funcionarios públicos mejor pagados. Yo creo que se debe también al desgaste o la falta de legitimidad de la conducción del Parlamento. Pero ceder tanto a un sindicato de trabajadores. Es inusual. Yo he trabajado muchos años ahí. Pero entonces, eso suena a extorsión, ¿no? A ver, sí, mira, Jesús, efectivamente escucho lo que dice Rodolfo, conocido mucho con él, ¿no? Este sindicato es privilegiado dentro de una negociación colectiva de nuestro país. Normalmente, pues, ese tipo de otorgamiento de bono de cierre de empleo, ni siquiera en una empresa de actividad privada, en una minera, en una metalúrgica se da. Están pagando bonos de cierre de pliego de 20.000 soles por 2 periodos. Eso ha sido en enero. Entonces, lógicamente, pues, pierde la legitimidad los representantes de la comisión negociadora, pues, del Congreso, ¿no? ¿Quiénes serán los señores que han negociado este bono de cierre de pliego tan, pues, oneroso a favor de los trabajadores? Lógicamente, que el representante del sindicato de trabajadores del Congreso, bueno, nunca va a decir que está en contra, ¿no? Porque han cobrado 20.000 soles ahora en enero. Ahora cobran este famoso bono de escolaridad. Lógicamente que esto genera, pues, un rechazo total de la ciudadanía, ¿no? Esto parecieran utilidades, ¿no? Digo... Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Y ahora la pregunta es... Ni siquiera en la mejor empresa de Perú, en el sector privado, se otorga un bono de cierre de pliego tan jugoso, sinceramente. Claro, no. Ahora, las utilidades se pagan por la rentabilidad de la empresa de manera anual, ¿no? Y eso se reparte entre todos sus trabajadores, pero acá esto, pues mejor lo pongan así, pues son nuestras utilidades, ¿no? Y lo está pagando cada uno de nosotros, porque aquí el problema es que nosotros lo estamos permitiendo, ¿no? Dime una cosa.
Ahora, Julio, ¿podría un funcionario X que tiene esta limitación, ¿no? De tener un bono de escolaridad de 400 soles, accionar contra el mismo Estado y decir, bueno, hay una discriminación aquí, a nosotros también nos tendría que tocar lo mismo que les toca a los trabajadores del Congreso de la República? Bajo el argumento de la discriminación, no es muy difícil. Se podría poner todo tipo de acciones, ¿no? Pero lógicamente que acá la defensa sería que el Congreso tiene un régimen especial, ¿no? Básicamente la gran mayoría de trabajadores son de la 728, ¿no? Y hay una ley especial, ¿no? Que es la ley 32185, que es la ley de presupuesto del sector público, que determina el otorgamiento para este año 2025 de 400 soles, ¿no? Es bien complicado porque esto lógicamente que no había una razonabilidad, ¿no? En la entrega de este bono, que no es reciente, Jesús, es un bono que ya se entrega hace muchos años, ¿no? Y mucho menos hay una justificación. Y esto, pues, reitero, esto rompe el principio de equidad. Lo que acaba de decir un trabajador que necesita comprar útiles en esta época de marzo, lógicamente que no se está previendo ni siquiera que este padre de familia que esto cobra esos 400 soles, muchas veces él tiene que poner su plata para ir al colegio a hacer refacciones para que su hijo arranque en marzo, la quincena de marzo. Pero, sin embargo, no se toma en cuenta esta situación, ¿no? Bien, perfecto. Ese dinero lo utilizaría tranquilamente el Ministerio de Educación para refaccionar colegios que se necesitan y no para justamente engordar los ahorros de cada uno de los trabajadores del Congreso de la República, que creo que no lo merecen absolutamente. Bien, bueno, gracias a ambos, Rodolfo. Gracias por estar aquí. Gracias, Jesús, y siempre a tu disposición. Gracias a ustedes. Bien, gracias a Rodolfo Reina y a Julio Palomino a esta hora de la noche.